Dios nos sigue hablando. Y una de las cosas o uno de los grandes beneficios que tenemos al convivir con Dios es escuchar su voz, reconocer su voz. Porque tú te preguntarás, todos estos pensamientos que tengo, ¿de dónde provienen? ¿Cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo sé que Él me habla a mí? Y vamos a leer un versículo espectacular que está en Juan 10:27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿A ti te ha pasado que alguien te llama y tú sin decir nada sabes quién es? Y de hecho a veces uno ni se saluda, sino que va al punto. Con el jefe, con la amiga, con la mamá, uno va al punto de lo que va a conversar. Como hay veces que uno como no conoce a las personas, dice hola, buenas tardes, con quién hablo, qué desea. Hay más educación o más formalismo por el hecho de que no nos conocemos. Entonces este versículo es importante porque dice, ellas conocen mi voz. ¿Quiénes? Aquellos que también conocen a Dios. Entonces para saber cómo Dios nos habla, tenemos que aprender a conocer su voz, porque sí, Dios nos sigue hablando, Él nos sigue direccionando cada día. Hoy te quiero dar la bienvenida a este canal donde cada semana respondemos una pregunta que nos responde de una manera práctica, de una manera cercana, que Dios sigue siendo la raíz. ¿Qué significa raíces? Como los fundamentos, como los hábitos, como las maneras diarias para vivir en Dios, porque todo lo que tenemos, somos y podemos tener está en Dios. Dios nos habla y muchas veces no lo estamos buscando y por eso tenemos que estar dispuestos. Uno de los ejemplos que más me gustan es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba buscando a Dios, pero Dios sí estaba buscando a Moisés. Por eso llama su atención con una zarza, con un fuego que no se consumía. Moisés se siente atraído por ese lugar, se acerca y escucha una voz audible. No me ha pasado a escuchar una voz audible, pero yo siento que sí hay gente que ha escuchado la voz audible de Dios para ser llamados. Ahora, hay que recalcar, Moisés fue llamado por Dios porque Dios tenía un problema. ¿Cuál era su problema? El pueblo de Israel estaba cautivo y ya era el momento de su libertad. Entonces Dios llama a Moisés y Moisés, después de un proceso, acepta. Pero esa fue la manera en que él escuchó la voz de Dios. Tenemos la historia de Esther y me encanta esta historia porque ella inicia con algo muy feo. Ella la robaron de su casa, se la llevaron a un palacio, un lugar desconocido y de repente queda como reina y qué bonito todo, pero llega su tío. Porque había un problema con los judíos y era que los querían matar. Y dice su tío y le dice, para esta hora tú has llegado. Y esas son palabras que vinieron de parte de Dios. Ahora, ¿cómo Dios le habló a Esther? A través de su tío, a través de una persona. Y eso nos pasa muchísimas veces. Hay veces donde nosotros no sabemos en qué estamos y Dios nos habla a través de una persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros? Esther obedeció. ¿Por qué? Porque Dios tenía una asignación para Esther. Esther tampoco se lo estaba buscando, pero Dios la llamó. Dios le habló y le dijo para qué. Logró con éxito porque fue obediente, al igual que Moisés. Tenemos la historia de Pablo. Pablo escuchó la voz audible de Dios, pero más allá de eso, Pablo vivió una experiencia. Su cuerpo quedó ciego y quedó como turbado al saber que su vida ya estaba cambiando porque la voz de Dios había llegado a su corazón. Dios llegó a la vida de Pablo, o Dios habló a Pablo, número uno, para transformar la vida de Pablo y para usarlo como un instrumento para seguir expandiendo su reino, que es la misma manera en la que Dios nos sigue hablando a nosotros hoy. Dios quería algo específico con Pablo y lo logró en excelencia. Ananías, y está anclado con Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos y Ananías era un discípulo de Jesús, era un predicador de Jesús, y Dios le habla a Ananías acerca de que recibiera a Pablo y le habló como a través de una visión, porque hay cosas que Dios nos muestra en donde es una imagen interna en nuestro espíritu. Dios coloca imágenes en tu corazón, en tu mente, que tú sabes que tienes que obedecer. Ahora, yo me siento muy identificada con Ananías porque hay cosas que nosotros no queremos hacer, no corremos a hacerlo, no estamos esperando a que nos llamen para eso. ¿Pero por qué? Porque Pablo era un perseguidor de cristianos. Ananías era un cristiano. Eso quería decir que Dios lo estaba llamando a Ananías a buscar o acercarse a alguien que lo podía matar. Pero Ananías, como siempre, fue
obediente. Porque creo que para querer escuchar la voz de Dios, primero necesitamos tener un corazón de obediencia. Cuando Dios nos habla no es cómodo, no es agradable, pero es lo mejor para nosotros porque hace de nosotros excelentes personas que cumplen propósitos y cumplen asignaciones, que siempre viven y tienen el fin de salvar a personas, de salvar una humanidad. Ahora, Dios nos habla. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra. La palabra de Dios está escrita. Si tú quieres saber qué piensa Dios, qué opina Dios, está escrito. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios son buenas noticias. Tú no vas a leer en la Biblia nada que te venga a decir enfermedad, condenación, culpa, opresión, depresión, nada. Porque la palabra de Dios promete buenas noticias. Ahora, cuando tú conoces la palabra de Dios, conoces lo que Dios piensa de ti. Tú quieres saber qué Dios piensa acerca de tu salud, qué piensa acerca de tus finanzas, lee la palabra. A veces no lo entendemos. Creo que principalmente al inicio no entendemos nada. Pero con el tiempo, vamos entendiendo y conociendo los pensamientos de Dios y Él va hablando a nuestro corazón. La otra manera es el Espíritu Santo. Es una de las más bonitas maneras porque Él nos habla, el Espíritu Santo nos habla de todo, de las plantas del cielo, de los sol, de los hijos, de los padres, de los abuelos, de todo. ¿Pero por qué? Porque habla desde nuestro corazón, desde lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, que nos falta quitarnos de encima. Porque la palabra de Dios es amplia, es poderosa, pero el Espíritu Santo conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce la lucha en la que estamos y Él nos habla. Ahora, para conocer su voz hay que conocer su palabra y para que Él nos hable tenemos que estar dispuestos a ser obedientes, a ser llamados, no solamente por nosotros mismos, sino por nuestro entorno, para ser de bendición para las personas. Para finalizar, me gustaría orar por ti. Oro para que Dios hable a tu corazón, para que Dios hable y para que podamos escuchar su voz. Cuando tú conoces la voz de Dios, Él te habla en la iglesia, Él te habla en un video, Él te habla a través de una persona, Él te habla todos los días. Oro por ti, bendigo tu vida y que Dios siga haciendo milagros en ti. Amén. Chao, YouTube de Catherine. Te quiero.